La Organización de Estados Americanos se pronunció sobre la situación en Guatemala y aprobó la resolución Acciones contra el Estado de Derecho que arriesgan la transición gubernamental en ese país. 29 fueron los países que votaron a favor de la medida. Por supuesto, Guatemala votó en contra, era de esperarse. El Salvador se abstuvo. Esto fue en la reunión celebrada el pasado martes. A ver, en resumen, la resolución dice o expresa profunda preocupación por lo que consideran persecución política y judicialización de los procesos electorales. ¿Qué es lo que le agregaron aquí? Lo de la judicialización ya se había venido hablando desde hace mucho tiempo. La persecución política. Esto no había entrado en el lenguaje, al menos, de la Organización de Estados Americanos. La judicialización sí, desde la segunda vuelta, ¿sí? En el ínterin de la primera a la segunda vuelta ya estaba el tema. Persecución política no. Ahora ya es parte del lenguaje de la propia OEA. Mencionaron entonces las acciones que ha emprendido el Ministerio Público, detenciones y órdenes de allanamiento en contra de funcionarios democráticamente electos. Ahora vamos a hablar de por qué es importante esta frasecita de persecución política. La judicialización, ya lo sabemos, es lo que ha hecho el Ministerio Público, que es abrir procesos, ¿no? Y órdenes de detención y antejuicios, etcétera. Pero como Ministerio Público, persecución política, ¿pero qué supone que sea político? En fin, es muy delicado. A ver, ¿qué más dicen? Dicen que también los procesos abiertos contra el presidente electo Bernardo Arévalo son tema de preocupación. Es parte de la judicialización y de la persecución política. Alejandro Yamatei, que es el saliente, solicitó que se respeten las decisiones de las instituciones guatemaltecas y reiteró que está dispuesto a cumplir cabalmente con la transición prevista para el 14 de enero. Es decir, Yamatei nada nuevo, ¿no? Él sigue diciendo, oh, yo estoy listo para el proceso, pero nunca ha fijado postura en torno a las acciones del Ministerio Público, de Consuelo Porras, de Curruchiche. Ya el Parlamento Europeo entonces también aprobó una resolución en la que denuncia un intento de golpe de Estado. Clarito lo dice así el Parlamento Europeo. Y manifestó su apoyo al presidente electo Bernardo Arévalo, además de que condenaron lo que califican como maniobras del Ministerio Público de Guatemala para invalidar el resultado de los comicios. De ahí es que dicen que es un coup d'état, golpe de Estado. También recordaron que su misión de observación electoral determinó que los comicios fueron transparentes y que estuvieron bien organizados. Y podría decirse que este jueves comienza la cuenta regresiva para que se dé la transición, faltando apenas un mes, es el 14 a las 14, cuando se tiene que llevar a cabo, un mes para el traspaso de poder. Por supuesto, no la tiene fácil, ¿no? Arévalo, hay muchísimos temas. El primero de ellos, para Arévalo, va a ser llegar a la presidencia. Hablemos de lo que está ocurriendo y de la decisión que ha tomado la Corte de Constitucionalidad, que le ha otorgado un amparo, si esto es lo que va a frenar todo lo que se ha venido dando, ¿no? Amparo provisional. Vamos entonces a hablar con mi invitado. Le doy la bienvenida entonces a Francisco Villagrán de León, ex embajador de Guatemala en Estados Unidos y bueno, varios organismos internacionales. ¿Cómo está? Bienvenido, gracias por acompañarme. Muchas gracias por la invitación y sobre todo por su interés en la situación de Guatemala. Don Francisco, ¿cómo no estar interesado? Por supuesto, usted sabe que siempre he estado cerca del seguimiento a Guatemala. Lo que se está viendo ahora, ¿qué le puedo decir? No tiene ni pies ni cabeza, pero ya ha generado reacciones internacionales y sanciones importantes que dicen los propios actores como Curruchiche que no les importan, que por qué tanto argüende o escándalo con el tema de las visas. Es decir, empiezan a tratar de minimizar las reacciones de las sanciones por parte del gobierno estadounidense o las menciones por parte de la Unión Europea y continúan su embestida. Primero, dígame algo. Lo de la OEA, ¿qué es más grave? ¿Lo del artículo de la Carta Democrática o el que haya incluido en su lenguaje sobre el tema de Guatemala persecución política sobre Bernardo Arévalo y Karina Herrera? ¿Qué piensa usted? Yo creo que las dos cosas. Al referirse a la Carta Democrática, desde luego lo que indica es que el caso ya se está viendo bajo ese instrumento. Ese instrumento tiene una serie de acciones
que cada una va siendo más severa, que puede llegar incluso hasta la suspensión de la condición de Estado miembro al país que está siendo señalado de violaciones no solo a la Carta Democrática, sino a su propio orden constitucional. Y desde luego estamos viviendo una situación de persecución política de líderes, no solo de líderes políticos que han sido electos, de líderes de la sociedad civil, de medios de comunicación. Estamos viviendo un cuadro muy complicado de un asedio a cualquier crítico, y se da a través de acciones judiciales. Lo que estamos viendo es un intento de golpe de Estado a través de acciones judiciales que está promoviendo el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial contra la Corrupción. Fíjese que es lo que me dice, lo entiendo como lo explica don Francisco, no crea que me extraña la explicación de don Francisco, la entiendo exactamente igual que usted. Pero aquí quiero que la audiencia internacional entienda, don Francisco, cuando se habla de persecución política, pero es un ministerio público, hay que entender que se convierte entonces la justicia en el brazo armado de la política de turno. Es decir, si es persecución política, es ejercida por el gobierno del doctor Giammattei. Porque el Ministerio Público per se no debería funcionar en torno a ninguna política. Y es entonces el responsable, si es una persecución política, el propio Estado. ¿Estamos en lo correcto, don Francisco? Así es. Lo que hemos visto es que los fiscales del Ministerio Público se presentan a las casas de dirigentes políticos, de líderes de sociedad civil, se presentan con policías armados y se los llevan presos. Lo mismo hicieron en el Tribunal Electoral, en donde secuestraron documentos sobre las elecciones generales. Esto lo hicieron también con policías armados. A esto no se le puede llamar de otra forma que una persecución política. El Ministerio Público se ha convertido en una policía política. Esa es la tragedia que estamos viviendo. La estrategia mayormente en cuanto a sanciones y la presión se ha venido ejerciendo sobre actores del Ministerio Público, estemos claros, pero no así para el presidente Alejandro Giammattei, gabinete, etcétera. ¿No le parece que esa debería ser la estrategia si se trata de persecución política? Don Francisco, ¿qué piensa? Yo pienso que las sanciones se han ido aplicando de manera incremental y ya llegaron muy cerca del presidente. Le impusieron sanciones bajo la ley Magnitsky a su allegado más cercano. Y esto también afecta al presidente. El presidente se retira y se irá con este allegado a otra parte en donde ya sus activos están congelados. Así que yo le diría, las sanciones le van llegando cerca. Hace unos días, al suspenderle, al quitarle la visa a 100 diputados, pues desde luego también se las quitaron a muchos de sus allegados políticos, también se la quitaron a funcionarios. ¿Por qué a él no? Bueno, yo supongo que esto es incremental. Llegará el momento, pero por ahora creo que son mensajes para que él entienda que debe salir tranquilamente, que debe dejar de obstruir la llegada al poder del presidente electo, Bernardo Arévalo. Así que yo creo que son sanciones que van subiendo de tono y van llegando cada vez más cerca. Sí, graduales, claro, puede ser. A lo mejor, ¿sabe qué, don Francisco? Es que yo tal vez soy muy desesperado. Tal vez es lo que pasa, que quisiera que fuera más rápido y al nivel que tenga que llegar, pero rapidito. Eso puede ser. Oiga, don Francisco, ya en serio le digo, para despedirme le pregunto, ya este amparo definitivo que otorgó la Corte de Constitucionalidad para que Arévalo y Karim puedan tomar posesión, ¿cree que va a frenar cualquier otra embestida o estamos todavía a la expectativa de nuevas vueltas en el caso?
Yo le diría que riesgos persisten, riesgos no solo para ellos, sino para la institucionalidad en el país. ¿Por qué? Porque si bien la resolución de la Corte Constitucional establece muy claramente que el presidente y la vicepresidenta electos van a tomar posesión de sus cargos el 14 de enero, al igual que diputados y alcaldes, también la resolución deja abierta la puerta para que la Fiscalía y los juzgados continúen investigando, continúen persiguiendo por la vía judicial a diferentes figuras políticas. Así que esa puerta la dejó abierta, yo le diría, vamos a ver en los próximos meses si continúan estas acciones por parte del Ministerio Público. Esperamos que no, esperamos que también se den cambios en esa institución con la llegada del nuevo gobierno. Correcto, sí, porque además el nuevo gobierno llegará, pero el viejo Ministerio Público continuará. Es decir, el mandato de Porras no termina entrando a Arévalo, ¿eh? Yo no sé cómo van a poder coexistir ahí, pero ahí estará, eso es un hecho. Don Francisco, ha sido un honor tenerlo en el programa. Gracias por aceptar la entrevista.